Programa especial. Mesa de análisis. La economía internacional, su crisis y cómo nos afecta. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos, qué bueno que nos acompañan. Estamos aquí empezando nuevamente la semana con temas que seguramente serán de su interés, así como ya los hemos venido anunciando. Miren, en esta ocasión nos acompañan, pues desde luego, nuestro compañero ya conocido que tiene aquí un buen rato con nosotros en la conducción, el maestro José Escárcega, economista por la UNAM, el cual nos va a servir mucho que nos apoye ahora, porque este es un tema que tiene muchos elementos de carácter económico, como lo dice la temática de nuestro programa. Nos acompaña en esta ocasión también un economista por la UNAM, asesor en diversos organismos, especializado en desarrollo y planificación, con una amplia experiencia en el sector público y privado en materia de desarrollo urbano y vivienda. Economista por la UNAM, Ricardo Lerín Rueda. Bienvenido, Ricardo. Gracias, mucho gusto, gracias. Lerín. Gracias. Sí. Y también tenemos aquí con nosotros, ya en una ocasión, también ya nos ha acompañado el doctor Roberto Castañeda Rodríguez, que él es doctor por la UNAM, es autor de muchos libros y de muchos artículos. Este es uno que tengo aquí. A ver si se puede ver. Este se llama La competencia global de los capitales, que confieso, es un libro para expertos, porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero le vamos a preguntar al doctor algunas cosas sobre el tema. Doctor, le damos las gracias de que nos acompañe con la amabilidad que lo caracteriza y sobre todo con sus profundos conocimientos de economía, como ya lo sabemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues yo la verdad es que no quisiera entretenerlos mucho, pero tendría que decir primero por qué razón hemos organizado esta mesa y por qué le hemos titulado que hay una crisis económica internacional. Si nos equivocamos en este planteamiento de que hay una crisis económica internacional, pues ya ustedes nos dirán, ¿verdad? Lo que sí es que, pues en los últimos meses se ha venido manejando, sobre todo cuando uno se pone en los problemas de la economía nacional y se dice que la economía de México pues no logra despegar, ¿verdad? Entendemos que venimos de un periodo muy largo de poco crecimiento, casi de nulo crecimiento, según una vez nos explicaba por aquí, una vez nuestro maestro José Escárcega, ¿verdad? Que prácticamente crecimiento cero si consideramos el asunto demográfico. Pero en los últimos meses se ha venido manejando que la economía internacional no ha sido suficiente para darle el empuje que la economía nacional necesita, y tendríamos un poco que saber si verdaderamente este asunto es así. Por otra parte, bueno, pues vemos que en el escenario internacional existen una serie de problemas de todo tipo, desde los problemas ambientales y de los cuales se culpa, por ejemplo, pues al sistema económico que nos rige, pero también los problemas de la migración y los problemas de la pobreza y los problemas de la falta de empleo y los problemas de las luchas entre potencias, de la lucha que en este momento está librando Estados Unidos contra China, en fin, pues problemas de carácter geopolítico que, según nos explicaba hace unos momentos el doctor Roberto Castañeda, pues pueden ser un preludio hasta de guerra. Entonces, ustedes observarán
que este tema de entender a grandes rasgos qué está sucediendo internacionalmente, pues es una cosa aquí que dos expertos que hemos invitado nos van a platicar. ¿Cómo estás viendo el asunto, José? Pues sí, estamos entrando en una cuestión bastante importante, ¿no? Para la historia del mundo, ¿no? Como usted lo está diciendo, estamos en una crisis económica, pero la crisis más profunda, la que nos va a cuestionar todo el proceso de civilización, es la crisis ambiental, ¿no? Y dentro de esa crisis ambiental, pues vamos a tener que cuestionar el propio modelo, ¿no? Claro. Este modelo que nos ha llevado precisamente a cuestionarnos la sustentabilidad de esta forma de vida, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a repensar esas otras salidas, ¿no? Y si no lo hacen ciertos actores, ¿no? Políticos, económicos, como son las grandes empresas transnacionales, las instituciones multilaterales, pues lo tiene que hacer la sociedad, ¿no? Entonces para eso va dirigido estas temáticas, estas mesas que estamos trayendo, para que la sociedad esté informada, la sociedad esté consciente y pueda hacer una propuesta, ¿no? Sumarse a alguna, construir otra, qué sé yo, ¿no? Pero lo importante es tener claro esta dimensión, ¿no? Claro. Pues yo empezaría pues pidiéndole al doctor Castañeda que nos platicara un poquito si debemos entender que en este momento hay una crisis de la economía internacional, más o menos, si es así, por dónde habrá empezado y más o menos como cuándo empezó, porque todo el mundo habla del 2008, pero a ver, el doctor aquí nos dirá algo que nosotros no sepamos. ¿Cómo ve el asunto, doctor? Mira, déjame decirlo de esta manera. Si vemos este siglo nada más, digamos, el periodo de gobierno de George Bush de 8 años y el periodo de gobierno de Obama de otros 8 años y los 2 que van de Trump en estos 18 años, 19, se ocuparon Libia, Irak, Afganistán, Bolivia, guerras por el petróleo en Siria, por los oleoductos, por el huachicol. El Estado Islámico era el Estado del huachicol, pero huachicol no se dice en castellano, se dice en inglés, watch and call, observa y avisa. Es una palabra, es una frase de abigeos, de robavacas, pero los robavacas se dedican un día a la vaca y otro día al petróleo, conforme va cambiando lo que se pueda robar. El watch and call es una traducción al español, pero la técnica de robo del combustible es de importación junto con la tecnología del combustible. El ducto es tecnología foránea junto con el método de perforación del ducto. Entonces, el Estado Islámico robaba de los oleoductos y a los gringos les gustaba mucho eso porque era petróleo muy barato y lo compraban por la costa de Turquía y así sucesivamente. Ahora van por el litio de Bolivia porque el problema es el mismo, la energía. Y aquí en México el problema es el mismo, la energía. Bueno, es que hay una demografía, además de la de demos, además de la del pueblo, que es la cochegrafía, la historia de los coches, el estudio de los coches que comen gasolina. Bueno,
pues hay guerra por la comida del coche. Esas son las guerras más absurdas. En Francia se ponen un chaleco y salen a protestar contra un gobierno que le sube el precio. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en México. ¿Por qué? Porque el coche se volvió la necesidad básica. Porque eso le conviene a las compañías petroleras, que hacen modelos urbanos adecuados al consumo de petróleo y modos de transporte adecuados al consumo del petróleo, porque el petróleo está monopolizado, pero el sol no. Entonces, ¿para qué queremos coches solares? ¿Para competir contra los coches de petróleo? Pues claro. Bueno, entonces están prohibidos. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea privatizable está prohibido. Así es el sistema. El sistema es para privatizar ganancias y socializar pérdidas. Es un sistema perverso, vil, reaccionario, represor. Y entonces será esto lo que está en crisis ahora. Eso es lo que está en crisis, porque como dice José, esto tiene salidas por todos lados y la sociedad tiene mucho que hacer. En cuanto entiende un problema, ya tiene la mitad de la solución. Eso sí, cuando lo entiende. En cuanto lo entiende, si lo dejan, si se da permiso y tiempo y interés a sí mismo. Nada más es lo que necesita. ¿Qué se necesita para entender un problema? Que alguien lo explique claramente. Claro. Nada más. Sí, y está resuelto el 50%. El 50% ya está. El 50% del trabajo. Pero esta crisis ahorita... porque estoy pensando, por ejemplo, doctor, que se dice, por ejemplo, que el año pasado la economía norteamericana, de la cual dependemos en una proporción, había crecido al 3%. Pero pues yo creo que esto no refleja verdaderamente qué está sucediendo a nivel internacional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el asunto de la crisis del 2008, yo entiendo que no se ha resuelto o que ya estamos entrando. No se sabe cómo se resuelve, se pospone. Eso. Las crisis no se sabe cómo se resuelven. O se posponen o se arman unos desmadres terribles, bélicos, destructivos, demenciales, y al final, si alguien sale vivo, organiza lo que queda. Así fue, así ha sido. Entonces, saber resolver una crisis es saber entender en qué consiste. Y para eso hay que estudiar muy en serio las teorías de las crisis, que es una materia completa que se dejó de estudiar en las escuelas de economía cuando decidieron los keynesianos hace 50 y tantos años que ya no iba a haber crisis. Bueno. Era una banalidad estúpida, pero la decía el director de la Escuela de Economía, Horacio Flores de la Peña, un hombre muy ignorante que no sabía que en cuanto el keynesianismo se agotara, con el sistema monetario que llevaba implícito, regresarían las crisis. Y ahí están ya. Esa que tú dices, y la que hubo unos años, 10 años antes, y la que hubo anteriormente en 87, y la que hubo anteriormente. Bueno, en cada una de las crisis anteriores, México se apretó el cinturón. O sea, que sí sabemos de qué se trata. La crisis de 76, la de 82, la de 88, la de 94, la del 2000, la del 2008 y la que viene. Estos gringos lo único que han sabido hacer es
imprimir papel. O sea, pagan con bilimbiques lo que No compran. no pagan. Imprime. Imprimen. Ni pagan. No, ellos no le pagan a nadie. Imprimen para dárselo regalado a los bancos para que compren las acciones de las empresas que se les antoje, para concentrar el capital, porque ya no invierten. Compran empresas completas, les sacan lo que les sobre y venden lo demás. Empresas además quebradas, ¿no? Además. Que eso es algo muy importante que tenemos que comentar. Sí. La mayoría de las empresas norteamericanas tienen una crisis estructural muy importante de productividad, de modelo de negocio, de organización efectiva del proceso de trabajo, y que ante la competencia china, por ejemplo, que ahorita es la más férrea, pues las está destrozando, ¿no? Y ese es uno de nuestros grandes problemas, que nosotros estamos tan enlazados a los Estados Unidos, como usted lo dijo, por medio de programas y planes de estudio, por medio de el American Way of Life, culturalmente, económicamente, psicológicamente, que eso es algo que nos tenemos que desprender, porque si no, nos vamos a ir junto con ellos al hoyo. Nos llevan a su infierno. Sí, así es. Nos llevan a su infierno de demencia. Ellos viven en un infierno de demencia y lo exportan. Eso es lo grave. Bueno, yo quisiera decir 2 palabras nada más sobre la cosa del modelo. El modo, la forma, el estilo, todo es lo mismo. No uno solo, sino el modo de producir, el modo de consumir, el modo de vivir, el modo de hablar, el modo de... Todo el modo no lo hacen. Si no nos lo hacemos a nosotros mismos, estamos perdidos. Está bien. A ver, una pregunta, bueno, aquí parece que los estamos cuestionando. A ver, por ejemplo, aquí Ricardo Lerín, ¿qué nos puede decir sobre el asunto de la crisis del 2008? Se supone que es la última, más fuerte, ¿verdad? Mientras no aparezca otra que ya está en curso, como dice el doctor. Pero, ¿cuál sería su explicación y qué impactos habría tenido o tiene sobre América Latina, sobre el mundo, sobre México? A ver cómo ves este asunto. Ajá. Bueno, yo coincido efectivamente con lo que ya se comentó. Para empezar, bueno, la crisis es inherente al modo de producción capitalista. Desde el momento en que la fórmula general, digamos, del capital es dinero, mercancía, dinero incrementado, ya está la posibilidad de que haya crisis. Y en el sistema de producción capitalista, digamos, su comportamiento es cíclico. Tenemos ya inclusive hay toda una teoría de las crisis, pero digamos que para ser más sintéticos, hasta mediados de los 70s se empezó a configurar una crisis, digamos, estructural, que dio al traste, digamos, con todo el periodo de posguerra, digamos, que estuvo basado en un modelo también monetario, un tipo de competencia, toda una modalidad, digamos, de acumulación basada en el fordismo, en el keynesianismo, y que vino a entrar en crisis a mediados de los 70s por diversas circunstancias, y a partir de ahí, a principios de los 80s, se empieza a configurar, digamos, lo que sería una nueva modalidad o forma o largo periodo, digamos, de crecimiento, caracterizado por la globalización, el neoliberalismo. Ya el compañero comentaba que ideológicamente y culturalmente se desarrolla toda una ideología encabezada, y además no solo ideología, sino una forma de gobierno encabezada en Estados Unidos por Reagan y en Inglaterra por Margaret Thatcher. Y todo eso se va configurando inclusive a nivel mundial. En México, precisamente a partir de los 80s,
tenemos todo un periodo de mayor apertura comercial, libre mercado, en fin, todo lo que ya conocemos ahora como liberalismo económico o neoliberalismo. Que digamos ahora es lo que está en crisis, y yo creo que el 2008 de alguna manera empieza a expresar nítidamente y en esa faceta solo en la parte financiera, o que empezó primero como una crisis financiera, después se expandió, primero en Estados Unidos, se expandió sobre todo a Europa, donde efectivamente ya empieza a reflejar una crisis estructural, algunos llaman o general, que no solo tiene un ámbito económico, sino sobre todo ambiental, lo que ya comentaba el compañero, y sobre todo también la declinación de la hegemonía norteamericana y la emergencia de algunos países, sobre todo asiáticos, en especial China y la India, que hoy rivalizan con Estados Unidos y que han mostrado en los últimos años, como ya el compañero también mencionaba, no solo crecimiento, digamos, del Producto Interno Bruto, sino o basado en la productividad y en mayores y sobre todo, en digamos, el crecimiento de sus exportaciones, que ahorita podríamos platicar. En el caso del 2008, su origen de la crisis en Estados Unidos se da a partir de que entra en crisis un esquema, digamos, de financiamiento, en particular a la vivienda. Hay que recordar que en este periodo también ya lo comentaban los compañeros, la supremacía del capital financiero se da sobre digamos, el capital productivo o sobre el aparato productivo, y entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se empiezan a otorgar créditos hipotecarios sin ninguna garantía y con riesgosos, digamos. Cuando la Reserva decide aumentar las tasas de interés, pues se incrementa, digamos, la tasa de estas hipotecas, y sobre todo aquí hay que usar un elemento que ya comentaban los compañeros, como expresión de esta supremacía del capital financiero o financiarización, que ya algunos comentan, es que en las hipotecas en Estados Unidos, digamos, o en las hipotecas se empieza a conformar un mercado secundario. ¿Qué quiere decir con el mercado secundario? Es que los originadores de las hipotecas venden a otro tipo de empresas y entes las hipotecas, y entonces prácticamente lo que empieza a ocurrir es que con la caída con el incremento en las tasas de interés, pues se vuelven impagables y desencadena una crisis financiera que llega a través de inclusive que se refleja en la bolsa de valores, y que a partir de ahí, bueno, tiene un efecto especulativo y después sobre la inversión, sobre las expectativas de inversión, y de ahí pues irradia todo el sistema económico norteamericano. Es importante mencionar que esta crisis tiene su repercusión más inmediata en Europa y en menor medida en los países latinoamericanos. Habría que comentar por qué, en fin, pero yo creo que es importante destacar que si bien es cierto tuvo un peso la crisis muy importante en la economía norteamericana y sobre todo en Europa, en el caso de los países latinoamericanos lograron mantener tasas de crecimiento más o menos o relativamente importantes. Incluso pero México, perdón. Inclusive México. Bueno, hay que recordar que todo el periodo hay que matizar un poco. En todo el periodo, digamos, de los últimos 35 años, la tasa de crecimiento en promedio ha sido del 2%, sin considerar el crecimiento poblacional. Obviamente sí repercutió en México en el 2008, pero digamos en todo el periodo, y para el caso de América Latina, sí repercutió, pero en menor proporción a los países europeos, la crisis del 2008. Y ahí sería muy importante comentar, ¿no?, los instrumentos
que se supone teníamos en esa época para prevenirnos de la crisis, que eran las grandes descalificadoras, ¿no? Moody's, JP Morgan, Standard & Poor's, que se vanagloriaban, ¿no? Diciendo que Lehman Brothers no estaba en quiebra, que era una de las empresas más sanas, uno de los fondos más atractivos para invertir. Y llega la crisis del 2008 y todas estas mentiras que nos contaron las calificadoras, pues se caen, ¿no? Junto con la crisis, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque a veces, ¿no? Estas calificadoras, en lugar de proporcionarnos certidumbre e información precisa, lo que hacen más bien es engañarnos, ¿no? Sí. A ver, por cierto, precisamente, ¿verdad que en los últimos, en el último año, el presidente Andrés Manuel se la ha pasado pues un poco peleando contra las calificadoras? Doctor, ¿cómo ve usted este asunto? Pues las calificadoras, mira, ¿de veras califican o descalifican? Mira, la cosa es que ellos juegan a que los países están en una escuelita y tienen materias que no han cursado, que no saben de qué se trata. Sí. No saben qué es el imperio, porque son colonias, y a las colonias no se les permite averiguar cómo impera el imperio. Eso es cosa del imperio. Entonces, cuando nos metemos en cosas que no nos importan, nos regañan. Las calificadoras existen no solo de la economía, existen las calificadoras de todo, porque para eso es la estadística, para medir y medir y medir y medir todo. Saben a cómo está la cebolla, ya cómo está el jitomate, ya cómo está el delito, ya cómo está la violencia, ya cómo están todas las mercancías que te puedas imaginar. ¿Cuánto cuesta un congreso? Pregúntale a Peña. Entonces, ya no hay economía, nunca hubo economía, siempre fue economía política, porque se escribía eso, que se llamaba economía política, se escribía para el monarca, no para el público, ni para los estudiantes de economía, no, para el rey o la reina en su defecto, pero era literatura para el monarca, para orientar la política económica. Para eso era la economía política. Bueno, la crítica de la economía política es el punto de vista de clase de lo que es el capital desde el punto de vista de la clase trabajadora. Y ahí está, en esa teoría, en ese punto de vista, la mejor explicación de cómo funcionan las crisis y por qué no pueden dejar de funcionar. Claro. Pero en Lenin se encuentra el otro pedacito, cómo le hace el imperio para exportar crisis a sus colonias, exportarles miseria, crisis, desempleo, violencia. Todo eso es exportable. Para que no ocurra en el interior, se exporta. Entonces, los conceptos de que habla Ricardo y de que habla José son conceptos que tienen que entrar al debate, porque estamos hablando de nosotros mismos. Vivimos adentro del imperio que se hizo después de las 2 guerras del siglo XX. Grandes. Salió un imperio americano, ya no europeo. ¿Por qué? Porque Europa se trasladó a América como fábrica, pero luego esa fábrica se trasladó a China
para evitar la lucha de clases en Estados Unidos, se desintegró la clase obrera. ¿Cómo? Mediante la exportación de capital. Para eso sirve. Para que los obreros de Detroit no se la crean. Mandamos la planta a México. Que se la creyeron en México, la mandamos a China. Que se la creyeron en China, la ponemos en Vietnam. Entonces, la exportación de capital es el arte del imperio. El arte del dominio de las colonias mediante los capitales. De eso se trata mi libro. Ahí viene la explicación de por qué ese año la competencia le dijo, vas para abajo porque voy para arriba. Eso le dijo Asia, América. Y un año después le dijo eso a Europa. Porque el mercado mundial es un lugar cerrado, donde para que uno entre, otro se tiene que salir. Es un club, ¿no? Es un club donde no caben todos los que quieren entrar, a menos que saquen a alguien. Sí, y en ese sentido, lo que acaba de explicarnos el doctor, lo podemos ver en el tratamiento de la crisis en Grecia. Cuando Alemania le impone esta dureza de políticas, ¿no? Entonces, si no se trasladaba la crisis a Grecia, se la tenía que comer a Alemania, ¿no? Que Alemania ya había tenido un periodo bastante crítico de crecimiento, de acumulación, y entonces Alemania empieza a ver cómo exportar esta crisis, ¿no? Y entonces vemos cómo empieza a incrementarse, por ejemplo, Polonia, ¿no? A crecer económicamente, otros países del este de Europa, pero hoy también ya se empezaron a agotar esos países, esos recursos, y se nos viene una crisis todavía más profunda, y ese es el problema de las crisis en el capitalismo. Claro. Que cada crisis va profundizándose más en sentidos económicos, ¿no? Sí. Porque ambientales va a tronar. Claro. De hecho, por eso precisamente se habla de una crisis. Bueno, no sé, a lo mejor no tiene mucho caso discutir si es general o estructural. Lo que sí es un hecho es que no solo es en el ámbito económico. ¿Te gusta sino, absoluta? O absoluta, a lo mejor. Bueno, a mí me gusta más que general, que se usó por los rusos en un tiempo. Y más que la idea de la CEPAL, de las crisis estructurales. Ellos no han llegado a la crisis absoluta como concepto, pero yo lo propongo y lo puedo argumentar y defender, porque abarca todos los niveles de la vida, de la naturaleza, de la sociedad, de la ciencia, de la conciencia, de la ideología y de la cultura, psique, de la cultura, de las relaciones por eso personales. le llamo absoluta. Sí. Muy bien. Yo creo que, digamos, lo importante es que coincidimos en que no solo es una crisis económica, sino que abarca muchos ámbitos. Y que la forma en cómo se solucione o también no sabemos qué pueda ocurrir. Hay una serie de cuestiones que están sucediendo a nivel mundial. Por ejemplo, el resurgimiento de, por ejemplo, China, la India, Rusia, de ciertas asociaciones, por ejemplo, en América Latina, que están replanteando la forma de competencia a nivel mundial y replanteando esa internacionalización del capital. Lo que yo quiero regresar un poco también es a que, a diferencia de otros periodos históricos, a partir de los 80s, cuando se consolida la globalización o una mayor internacionalización del capital, el efecto de la crisis se hacen muy rápidas. Es decir, por ejemplo, la crisis del 2008, que surge en el centro hegemónico mundial, que es Estados Unidos, rápidamente pasa a Europa y luego al resto del mundo, pero de una manera,
más rápida que en otros periodos de la historia, porque efectivamente la globalización lo que hace es vincular de manera más estrecha los mercados, en fin, y hay una mayor dependencia. Que no nos puede pasar al caso mexicano si el 80 y tantos % de las exportaciones van a Estados Unidos. En fin, digamos, eso yo creo que es algo que hay que remarcar, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, yo le preguntaría aquí a Ricardo, por ejemplo, ¿se podría decir que la forma como nos trató en los últimos años, el señor Trump, en el sentido de que nos amenazó, por ejemplo, con gravar nuestras exportaciones, sería una forma, así fuera indirecta o directa, de exportarnos su crisis? Bueno, yo tengo una opinión. A ver, ahorita mismo el doctor. Digamos que en esta crisis y la posibilidad de una salida a la crisis, hay una disputa entre si va a ser una nueva etapa de globalización o de nuevos regionalismos. Inclusive algunos hablan de que, un premio Nobel reconocido habla de que a partir de todo este periodo de la declinación norteamericana, el mundo va a cambiar en términos de la polaridad, que digamos está resurgiendo el caso de China, Rusia, y que vamos a dejar de ser un mundo bipolar a entrar a un mundo tripolar, donde China, en fin, todo eso, ¿no? Pero digamos que efectivamente hay una guerra comercial. Hay un nuevo regionalismo encabezado por Estados Unidos, no sé, el caso, por ejemplo, de Inglaterra también con la amenaza, y no la amenaza, yo creo que sí van a salir de la Unión Europea, que está poniendo en crisis también a la Unión Europea, y que no sabemos a dónde desemboque por toda esta cuestión que existe y que ya comentaba el compañero, de lo que está ocurriendo en distintos países en la Unión Europea. Pero digamos que Estados Unidos, en particular Trump, lo que están expresando es que ante la rivalidad china por los mercados, consideran que, bueno, México pues es su traspatio, su colonia, y que efectivamente es fue una presión, digamos, coyuntural para digamos, presionar a México para cerrar su frontera con relación a los migrantes y todo eso. Pero al final, bueno, efectivamente creo yo que es una amenaza que puede ser cumplida. Sin embargo, hay sectores en Estados Unidos que también están presionando en sentido contrario, ¿no? Para, por ejemplo, quieren avanzar en la integración con México a través del nuevo Tratado de Libre Comercio, aunque Trump lo está impulsando con otros motivos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que ser también cuidadosos bueno, no sabemos, digamos, qué pueda ocurrir con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo porque pensando ahora que ya se complicó la elección en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que al final se va a dar un mayor grado de integración, o es lo que está en discusión. Si por el contrario se fortalece un Estado, digamos, más activo, desarrollista, que pueda plantearse alternativas o estrategias de diversificar comercialmente, como es el caso de México, que pueda diversificar hacia Sudamérica, China, no sé, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Está bien. A ver, sentí que el doctor quería decirnos algo también al respecto. Te escuchamos. Bueno, si me permites un minuto, sí, tal vez, tal vez sí pueda decir algo. Mira, la próxima crisis está en el calendario ya anotada, no en la agenda del 19 que se está acabando, pero sí próximamente. Puede que sea después de las elecciones. En Estados Unidos. Claro. Puede que sea después, pero puede que no sea después.
depende de cosas muy finas, que son teoría de la crisis, teoría monetaria, teoría del crédito. Mira, están emitiendo una cantidad de moneda espeluznante. 4 millones de dólares. Sí, están emitiendo, imprimiendo, con una maquinita que hace así, una sábana que la mochan en pedacitos y se la dan al banco en camiones para que compren acciones de las empresas de todo. Y están haciendo una oligarquía muy poderosa que cree que va a poder resistir esto que viene. Pero no, esto que viene es la guerra de los capitales. Eso es un capítulo nuevo en la historia. No lo habían visto. No habían visto que si le envían la chatarra a China en la época de Nixon para resolver problemas monetarios de liquidez en oro, porque acaban de romper en 71 la paridad de $35 la onza. Estas cuestiones de teoría monetaria vienen al caso porque al año siguiente va Nixon a negociar con Mao y Mao lo manda con Zhou Enlai y Zhou Enlai le dice: tráete toda la chatarra, aquí la vamos a necesitar. Kissinger piensa que con eso se van a burguesar los chinos, pero no solo eso, se van a hacer millonarios, pero no van a dejar de ser comunistas. Eso no estaba en el libro. Esa es una novedad con la que no contaban. Los chinos dijeron: la ideología está muy bien, pero con ideología no ganamos. Con pura ideología no vamos a ganar. Ni a comer. Necesitamos tener la bolsa bien llena de billetes para poder defender la ideología, ¿no? Eso no se conocía, pero se le debe a Deng Xiaoping, que se apellida Ping, igual que Xi Jinping. O sea, vamos a estudiar a los Ping porque Debe ser pariente. les dije que el ping-pong era mi tarea. Esto es así. Ellos van hacia el imperio. Pero ir hacia el imperio quiere decir que hay que deshacer al otro imperio. No se hace nunca un imperio sin deshacer al anterior. Así es la vida. Claro. Así es la vida de los imperios, que ya hay suficientes lecciones de cómo uno aplasta a otro y se lo come, y se roba a los dioses y se los pone. Sí, lo podemos ver en lo que hizo Roma con Grecia, Sí, ¿no? sí. Bueno, incluso ahorita se me viene a la mente un texto que a lo mejor usted lo conoce, muy interesante, de un británico, Auge y caída de las grandes potencias, Ajá. de Paul Kennedy, Ajá. que si los compañeros que nos están viendo y escuchando le pudieran dar una leída, pues Exactamente. habla muy bien, describe con un lenguaje bastante simple este fenómeno que está usted diciendo, ¿no? Accesible, diría yo. Así es, ¿no? Sí. Cómo es esta cadena, ¿no? De los ascensos y de las caídas de las potencias, ¿no? El Y ahorita imperio estamos- come imperio. El imperio no se hace a sí mismo comiendo colonias. Esa es su primera dieta. Pero en cuanto se siente fuerte, va sobre el enemigo. Ya a Japón le dieron chance de ser retador y ya lo están quebrando. Sí. Japón va a estar próximamente en remate
para a ver quién quiere un poco de eso. En la quiebra. Sí, así en la es. quiebra, igual que toda Europa, igual que Grecia. Piedras en remate. Porque el imperio se come a los otros. No solo por gusto gastronómico, sino porque esa dieta es la única que le permite crecer. Es dieta para gigante. Tiene que comer gigante. Sí, así es. No puede ya... O sea que en el marco de esa nueva internacionalización del capital, China está llamado o ya está, digamos, enfilado a ser la hegemonía mundial. Leyeron a Lenin. Pero bueno, yo creo que es cierto, es importante comentar que China pues ya tiene 10 años, 15, no solo con tasas de crecimiento muy, muy altas del producto. Por ejemplo, se habla de que para este año, sí, para el 19, Estados Unidos solo va a crecer al 2.6, el 18 creció al 2.1, Europa más o menos anda igual, inclusive después de Estados Unidos quien ha crecido más es después de China es la India. Ajá. Y luego Japón, Alemania en los últimos años y bueno, Rusia menos, ¿no? Dentro del, digamos, como proporción del PIB mundial, ¿no? Pero lo que sí es importante es que China, digamos, está reflejando tasas de crecimiento. Dicen que ahora va a ser del 6, cuando crecía al 8, al 9 o al 10, y que crecer al 6 es lo peor que le puede haber ocurrido en 30 años, ¿no? O sea, imagínate que estamos hablando de que crece al 6, nosotros ya quisiéramos crecer al 4%, ¿no? Pero bueno. Déjame decirlo con un poco más de fuerza. El que crece al 6 crece al triple del que crece al 2. Se tarda la tercera parte que el otro en conseguir un 1% de crecimiento. Esa velocidad del triple le permite rebasar y decir chao. Es un auto a 100 kilómetros y otro a 300. Entonces, al triple de velocidad, claro, sí, pues, es mucha diferencia. Ahora, en ese proceso, obviamente, ante esa declinación norteamericana, bueno, aquí hay que también ser un poco cuidadosos de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ya inclusive se comentaba, ¿no? Por ejemplo, esta guerra comercial con China, que esperemos no pase solo de una guerra comercial, por esa disputa. Déjame ponerle ingredientes. Y lo otro, y luego esta política agresiva de Estados Unidos, que ahora dejó de ver a Oriente, porque en Oriente, y sobre todo en Afganistán, en Irak, prácticamente fue derrotado. Digamos, su poderío bélico, digamos, territorial no cuajó, ¿no? Pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, al final tuvo qué hacer. Y en el caso, y solo comentar que en el caso, por ejemplo, de América Latina, bueno, países que empezaron a crecer de manera significativa, como Brasil, Bolivia inclusive, ¿no? Que llegó al 6% en el 2008. Amigos de los chinos. Aquí no hay neutrales. Claro. No hay neutrales. Claro, hay así. una guerra mundial de los capitales, como dice la portada, y en esa guerra mundial hay los que leyeron a Lenin en China, en la India, en Rusia, y los que no le entendieron en Europa y en Estados Unidos. Mira, Estados Unidos compite con Milky Way, con Hershey's, con candies, con campanitas, con babosadas.
Los chinos compiten con la más alta tecnología de comunicaciones, de transportes, por una sencilla razón. Los chinos producen 10 veces más científicos que Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere ciencia privatizada por las empresas y los chinos no. Los chinos quieren ciencia socializada para el mundo. Y ahí el papel del Estado ha sido muy importante. El socialismo. Tenemos que usar los términos adecuados para los asuntos pertinentes. Si no metemos el socialismo en el juego, el capitalismo es eterno. Sí, que es algo que los chinos... Así está la cosa. Que es algo que los chinos usan mucho, ¿no? Es el socialismo con características chinas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, hay mucha gente que considera a China una dictadura porque solo hay un partido, que es el Partido Comunista, pero ya cuando les preguntas, ¿conoces realmente la estructura de China? ¿Sabes lo que es la democracia participativa? Se quedan absortos, ¿no? No saben qué responder. No saben nada de China. No saben nada de China. Y en ese sentido... Amado. Así es. En ese sentido, entonces, no se dan cuenta que esta estructura organizada desde el Estado les permite tener una reacción todavía más rápida que las empresas privadas. Claro. Y eso es lo que le ha permitido a China crecer industrialmente, Claro. ¿no? En contra de los... más bien contraponiéndola con las industrias privadas, que solo como solamente actúan por el principio de rentabilidad, se quedan ciegos en muchos aspectos. No los pueden considerar, tienen ceguera de tasa de ganancia. ¿Me deja o no lo veo? ¿O me deja dinero o no lo puedo ver? Sí. Esa ceguera es patológica. Es un sistema ciego y sordo a aquello que no sea rentable. Esa es una enfermedad que no se ha sabido diagnosticar, pero que entre nosotros podemos empezar a ver. Sí, y es algo que, por ejemplo, en las universidades no se discute a fondo. No se puede ver. Porque uno de los principios básicos para la innovación tecnológica es la ciencia básica. Ajá. Y en la ciencia básica no tienes rentabilidad y por eso es que lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Entonces, estamos ante una encrucijada muy interesante, ¿no? El capitalismo. El socialismo tiene el camino abierto. El socialismo tiene el camino abierto que le da ser un sistema mejor organizado para los seres humanos, para la naturaleza y para los demás. Claro. Ese es el problema, que el capitalismo lleva a las guerras, como lo ha podido demostrar el capitalismo griego y el espartano, que eran capitales pequeños, pero que se echaron una guerra, que se volvieron colonia macedónica. Entonces, pareciera que la historia tiene ciclos, ¿no? Parece que cada vez es más grande el lío. Esa es la cosa. Si podemos ver líos crecientes que se resuelven bélicamente, conectamos economía, política y guerra y tenemos la mejor visión. Y si le agregamos ecología, tenemos la mejor visión. Y si le agregamos etnia y le agregamos teologías, tenemos la mejor visión. Y si le agregamos más ciencias, así es, en lugar del conocimiento parcializado que impone, por ejemplo, los modelos norteamericanos. De división del trabajo para la apropiación privada. Así es. Si lo pueden robar de esta mesa, es de ellos. Pero si es muy grande, muy grande, muy grande, no se puede robar.
Las ideas, si son chiquitas, la pones en tu bolsa y te la llevas. Así es. Cuando son chiquitas. Pero cuando les quedan grandes a los burgueses y a los monopolistas, entonces le quedan bien al pueblo. Claro. Está bien. Déjennos saludar a nuestros compañeros que nos están siguiendo. Nos saluda Ramón Plata. Un saludo a todos los que hacen puntos suspensivos y bueno, también me saluda a mí. Emily, que nos está saludando. Un saludo a Armando. Jerry Vega, me están asustando, dice. Eso, perfecto. Javier Muñoz nos saluda desde Querétaro. No, para nada, Jerry, no te estamos asustando, más bien estamos invitándote a que te informes, a que leas, a que veas otras opiniones. Pero las cosas que estamos tratando son de miedo y de susto. Entonces no te asustes, sencillamente vele tomando el gusto al susto. Claro. Sí. A ver, yo quisiera aterrizar un poquito también algunas cosas. Está muy bueno el debate teórico y práctico. Por ejemplo, el actual comportamiento de la economía mundial, Ricardo, ¿cómo nos va a afectar, digamos ya a corto plazo, el año que entra, considerando aquí todos los problemas que tenemos internos de que apenas la economía está ahí intentando despegar? Estamos ahora con el asunto del presupuesto, digamos, para aterrizar, ¿cómo ves? Bueno, yo leía ayer o antier un informe del Fondo Monetario Internacional y habla de que hay obviamente para este año y el próximo hay una desaceleración de la actividad económica. Inclusive se habla de que en promedio los países desarrollados solo van a crecer al 0.5%. O sea, ¿sí? Entonces, eso ya da una idea de lo que va a ocurrir. Ahora, en el caso de México, el presupuesto de egresos para el próximo año habla de un estimado de todo el periodo hasta el 2024 del 2.2%. Es decir, si otra cosa no ocurre, y eso ahorita lo podemos comentar, la expectativa de crecer al 4% se puede complicar. Sobre todo pensando que en este año prácticamente no crecimos. Hoy ya comentamos aquí el arrastre que tiene la economía mundial y en particular la economía norteamericana. Si deja de crecer obviamente la economía norteamericana, pues obviamente tiene un impacto negativo en la economía mexicana. Dependemos más de la economía norteamericana que de la economía internacional en general, ¿no? Claro, pues sí estamos pegados a Estados Unidos. Porque ya vimos el 80% de nuestras exportaciones dependen de ese país. Si hay una crisis en la industria norteamericana, pues dejan de mandar productos mexicanos, bla, 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 ¿no? Yo creo que eso ya está muy claro. Pero estábamos comentando que ha habido en estos años alternativas de desarrollo en el marco del capitalismo por un lado y fuera del capitalismo con los chinos, con un socialismo digamos particular que está basado, entre paréntesis, como ustedes saben, y desde luego el doctor y tú, no solo en incrementos en la productividad, mayor competitividad, ya no producen cualquier baratija como hace 15 años, ahora están produciendo bienes de consumo no solo durable, bienes de capital, robots, cohetes, inclusive hasta están disputando, sobre todo Rusia y China, no sé en qué tanto, en inteligencia artificial, que es digamos el nuevo paradigma tecnológico, ¿no? Pero digamos que, volviendo al caso de México, con estas experiencias que hemos visto, el común denominador es un Estado más activo que, digamos, no quiero decir desarrollista, porque se habló mucho en un periodo en México, no solo se habló, sino se desarrolló, pero en un esquema de economía mixta donde el Estado pueda promover inversiones, diversificar
exportaciones, crear crear infraestructura, sobre todo, fortalecer el mercado interno, en fin, hay márgenes de que México no, de que a México no le repercuta de manera tan drástica la declinación de la economía mundial, o la crisis, o la franca crisis en los próximos años, que puede ser algo interesante. Hay que subir la inversión, hay que promoverla, sobre todo la pública y la privada, y diversificar, insisto, exportaciones, aunque no es tan fácil y no se hace de la noche a la mañana, pero simplemente, digamos, yo sé que es muy complicado en términos de políticos y geoestratégicos, pero por ejemplo el Tren Maya y el interoceánico, sé que está en discusión en el seno del equipo de López Obrador si se incorpora capital norteamericano o chino o una mezcla con capital mexicano. Sí, digo, a lo mejor es un sueño guajiro, ¿no? Pero creo yo que diversificar ese tipo de inversiones en proyectos de esa magnitud, que tienen obviamente un impacto muy fuerte en la cuestión geoestratégica, porque tenemos a Estados Unidos ahí, pero ya lo hizo Brasil, por ejemplo. Bolivia. Ya lo hizo Bolivia, algunos países, y más ahorita que Nicaragua con su canal. Nicaragua también, ahorita que estamos, digamos, en una crisis de alguna manera del modelo neoliberal en general y en América Latina de algunos gobiernos conservadores, salvo el caso de Brasil, aunque ya salió Lula de la cárcel. Creo que puede haber ciertas expectativas de que México pueda crecer en un sentido, digamos, pues más independiente y promover pues un desarrollo que cuando menos, o un crecimiento que cuando menos se acerca al 4%. Es importante que crezca la inversión. Y una reforma tributaria que está en el centro de la discusión en el equipo C de López Obrador. De alguna manera ya se ha comentado por distintos analistas. López Obrador ha comentado que lo va a hacer hasta el tercer año de su gobierno. Creo que es una cuestión política que debe ser muy cuidada, dada la situación en la que nos encontramos, pero si no hay una reforma fiscal que grave, sobre todo en mayor proporción a gran capital, no va a haber recursos para ese crecimiento de la inversión y del empleo y de reducir la desigualdad. Lo veo al doctor Mira, como queriendo pelear. No, yo respeto mucho la opinión de Ricardo y la comparto en buena medida, pero tengo pequeñas diferencias, nada más. Sería bueno que esta cosa de las velocidades del crecimiento se abordara no de manera empírica, sino teórica. ¿Por qué se reduce la velocidad de rotación del capital de tal manera que se necesita cada vez más capital para obtener la misma cantidad de producto? ¿O se obtiene cada vez menos producto de la misma cantidad de capital? Esto que está en el segundo tomo, en el centro, en la sección central, ocupa como 13 capítulos la rotación del capital. Y es el trabajo perfecto para estudiar esto que se llama desaceleración. Porque la desaceleración llega un momento donde cruza la línea de cero y empieza la rotación negativa, que es la pérdida de producto por inversión, cuando ya no solo no crece, sino que toda la inversión resulta contraproductiva. Después de la parálisis viene la contracción.
primero se paraliza la economía y luego se empieza a contraer. Unas empresas hacen que otras se contraigan, no que crezcan juntas, sino que una impide que las otras avancen. Es una guerra ya de caníbales. Horrible, horrible. El canibalismo se da dentro de las empresas y entre las empresas, de la misma manera que en familia, si me perdonan. Porque el hambre de una empresa es peor que el de un individuo. Necesita materia prima y necesita fuerza de trabajo, porque eso es lo que come para vivir. Igual que los coches comen gasolina, las fábricas comen materia prima. Y si su materia prima está lejos, van por ella. Y si está en Bolivia, van por ella. Y si el gobierno quiere nacionalizar los recursos, quitan al presidente y lo mandan a la... Cochinchina. No, a la finca de Andrés Manuel López Obrador, cerca de Palenque. A ver, doctor, Bueno, nada más, si me permite una acotación. Sí. Aquí lo que nos explicaba el doctor Roberto es parte de la obra de Marx, que casi no se estudia en las escuelas de economía, ¿no? Para que nuestro público... ¿Economía neoliberal o...? No, incluso de la propia Facultad de Economía. La Facultad de Economía de la UNAM. O sea, es muy importante porque eso no... Hay profesores, incluso escuelas de pensamiento enteras dentro de la propia Facultad de Economía que solamente se quedan en el tomo 1 del Capital y no abordan esta cuestión de la rotación. Por alguna razón política. A veces es doctrinaria, más bien. Esa es la razón política. Se llama pereza. Bueno, si le pones pereza a la ignorancia, te encuentras esa facultad. Porque mira, este país se conoció mucho tiempo como el país donde el tuerto era rey. Bueno, pues ya basta. Ya no soportamos eso. Y en ese sentido, pues muchas generaciones de la propia Facultad de Economía no han accedido a ese tomo tan importante, que es el tomo 2 del Capital, donde nos podría ayudar a entender todo esto que nos está describiendo el doctor, y que a veces uno lo tiene que hacer pues por cuenta propia, ¿no? Sí. Y pues hay uno más o menos a jalones y estirones, pues lo va haciendo. Pero no se discute en las escuelas de economía, y es un texto muy importante que se anticipa a la solución keynesiana y a la propia solución de otro economista polaco, Kalecki, ¿no? Sobre esta cuestión tan central que estamos viviendo para resolver la cuestión de el crecimiento cero y las contracciones económicas. Déjame decir algo más, poquito, breve. La inversión no crea empleo si se dedica a acumulación. Si se va en bienes de capital y en materias primas y en automatización, puede que hasta produzca desempleo. O sea que reduzca la cantidad de empleo necesario para el equipo automático. Y así va aconteciendo el desarrollo tecnológico de la composición orgánica del capital, va reduciendo la parte de capital variable frente a capital fijo y capital constante y capital circulante fijo, etcétera. De tal manera que la ley de la acumulación es una ley que niega la demagogia de los burgueses que dicen que el empleo sale de la inversión. Yo lo que tengo en mis libros
es que conforme más crece la composición orgánica del capital, menos empleo hay. ¿Por qué? Porque el empleo ya no se da por $100,000, sino se da por $1,000,000. Entonces, ¿qué hay? Pues la 10ª parte de los empleados por 10 veces más capital por hombre ocupado. Entonces, si esta variable, el empleo por inversión, no aparece, es decir, la composición orgánica y sobre todo la composición orgánica marginal, que es la que interesa, la que se da en los márgenes, la adicional, se ve qué tan falso o qué tan verdadero resulta la hipótesis de crecimiento, porque hacia lo que vamos es hacia la exportación de crisis. Los europeos van a exportar lo que puedan, los japoneses, los gringos. Estamos en una economía de guerra. En los años 30 se usaba una frase: beggar thy neighbor, empobrece hasta la miseria a tu vecino. Después de eso viene la Segunda Guerra Mundial. Ya que se aplican esas políticas, lo que sigue es invadir al vecino pobre, quebrado. Entonces la guerra, la economía y la política hacen un trípode en nuestra historia humana. Y si las desconectamos, las hacemos versiones para niños. Esa es la diferencia. Si queremos una versión tranquilizadora, que no asuste, bueno, vayan a la facultad de economía, vayan al doctorado de economía, y ahí no asusta. Pero yo prefiero asustar con verdades que tranquilizar con mentiras. Eso sí. Bueno. Yo nomás antes de continuar una precisión. Para 2019 es un detalle, pero di la cifra mal. Para el 19 se proyecta un crecimiento mundial del 2.6% y para América Latina del 0.5%. Digamos que es lo que se había comentado hace rato de cómo está impactando esa desaceleración o crisis de la economía mundial en el caso de América Latina, ¿no? O sea, que no, y lo que viene para después, ¿no? Después de llegar a cero empiezan los números negativos, que son no de aprietes el cinturón, sino de algo muy dramático, muy difícil de experimentar, pero que ya se ha experimentado en numerosas ocasiones a lo largo de las distintas crisis. Esta que viene no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Van, pues, digamos, 40, 50 registradas desde los siglos del descubrimiento para acá. Claro. En los 500 años ha habido un mínimo de 40, 50, 60 crisis. Monetarias, financieras, hipotecarias, inmobiliarias, de fronteras, fiscales, y algunas acaban en guerra, y otras acaban en masacres, y otras acaban echándole la culpa al pueblo judío, o al pueblo mexicano, o al pueblo árabe, o al pueblo palestino, al vecino siempre. Eso sí. Eso no falla. A los armenios, a lo que sea. Bueno, lo vimos Hutus y Tutsis. ¿Por qué se matan? Bueno, pues porque tienen
unos más negro que el otro, o más chatos, o más orejones, o más lo que tú gustes. Pero es una veleidad insignificante que produce muerte y barbarie, y eso se fomenta. Aquí no se necesita mucho para que esas cosas prosperen. Pues sí, fíjese, estamos viendo cómo los LeBaron, ¿no? Prácticamente van y piden una intervención directa en México con el pretexto del narcoterrorismo, ¿no? Y, o sea, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Pedir al ejército y al gobierno más guerrero. Cabe en la cabeza del que hizo que los LeBaron hicieran eso. Claro. Los que hicieron eso con los LeBaron Eso tenían quieren. ese plan. Claro. Tienen ese plan. No es otro el plan de ellos. Entonces, Sí, está muy sospechoso. Eso y lo de Culiacán, ¿no? También está es muy- lo mismo. muy Tú sospechoso. tienes provocaciones, que no cayó en esta, pues otra, que no cayó en esta, pues otra. Entonces estamos en un campo de batalla. Campo minado. Sí, pero pero sabemos quién lo minó, quién lo está minando, quién lo está organizando. Mira, los mismos que organizaron el ruido de ayer en la mañana, en la ceremonia con el Día de la Marina. Ujú. ¿Sí sabes de qué hablo? No, ¿De qué en particular? Bueno, no sabes de qué hablo, ¿ves? ¿Del Día de la Marina? Ayer hubo una ceremonia Sí, en la sí. que... Habló el secretario de Marina. exactamente, ¿no lo escuchaste? Sí, oí en términos generales lo que dijo. Ajá. que ¿Y apoyaban. escuchaste el ruido de fondo? No, ¿No? Estás mal de la oreja. ¿Tú lo escuchaste? Sí. ¿qué, Sí, se, bueno. qué se oía? Tú Díganos. sí lo escuchaste y él no. Sí, es que cuando él estaba hablando se escuchaban gritos como de... No quiero usar la palabra de repudio, pero sí... ¿A quién? ¿Al en secretario de protesta, Marina? sí. Bueno, es que yo escuché el discurso inclusive de López Obrador y ya no escuché el del secretario de Marina, le cambié. Pero sí leí un artículo de X periodista hablando de eso y de que supuestamente hay un malestar en la Marina y no sé qué tanto, que al final pues es llevar agua a su molino son políticamente, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo me refería al ruido que se escuchaba al fondo de la ceremonia. Una cosa que subía y que bajaba conforme el tono y lo pronunciado por los oradores. Pero eso es sabotaje. Bueno, pues el sabotaje es arte Sí, es de un guerra. arte. La corrupción es arte de guerra. Tú puedes entrar más fácil al castillo dándole una lana al de la puerta que derribando la muralla. Ese es el método de Brecht. Es muy viejo. Se inventó hace muchísimos siglos. Dale una lana al portero y dile a qué horas. Bueno, esa es la corrupción para la guerra. Ese es el sabotaje para la guerra. Entonces, hay un estado de conflicto leve actualmente, pero el imperio está a la defensiva porque están haciendo otro imperio que lleva una B, una R, una I, una C y una S. Bueno, la S es de Sudáfrica. Sí, también que... Ahí está todo el oro que no se ha sacado. El que se va a sacar algún día ya está con los chinos Sí. y con los rusos
y con los hindús. Y el desarrollo del sistema monetario que están implementando es contra el dólar. Sí, sí. El dólar está a la defensiva y el Bitcoin es contra el dólar, y el dólar está a la defensiva. Claro. Sí. Y el Banco de Inglaterra está contra el dólar porque están desesperados, porque no se quieren hundir en el mismo barco que van. Bueno, pero para entender estas cosas, lo mejor es RT, Russia Today, Max Kaiser y Stacy Herbert y sus invitados. Y está martes, jueves y sábados. A mí no me gusta hacer propaganda de mí mismo, pero de gente con talento me encanta, porque necesitamos todo el talento que se pueda juntar para explicar lo que está sucediendo. Ahora, yo soy un poquito más asustador que ellos, pero ellos son buenos para asustar. Entonces, pues, éntrenle al susto. Doctor, pues ya nada más, quisiera hacer una última pregunta, a ver cómo se ve el escenario. Fíjese que hoy en la mañana, ayer salió la noticia de que un magnate multimillonario de apellido Bloomberg, sí, decide entrar a la campaña presidencial de Estados Unidos. Sí. Este señor tiene la fortuna de Slim, más o menos, y realmente Trump resulta ser un pobrecito al lado de él. Sí. Pero el asunto consiste en lo siguiente: suponiendo que los demócratas lograran ganar la elección, ya no tanto quitar a Trump o que se quede, pero que Trump perdiera la elección, ¿con los demócratas mejoraría el tema del conflicto con China, o ya esto es una cosa muy estructural, que la cuestión electoral de Estados Unidos o de demócratas republicanos es meramente circunstancial? Mira, tú quieres tranquilizarte, tú no te quieres asustar, por eso no quieres entender. Ese es el asunto. Como tú quieres dormir tranquilamente, quieres que yo te dé tila. ¿Tú quieres que yo te calme el miedo? No, mi trabajo no es ese. Mi trabajo no es tranquilizar al capital. El capital está derrotado en el mundo por el socialismo. Y va a ir creciendo esta idea en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África, porque es una idea mejor. Hace 100 años era una idea mejor. Hoy es una idea súper mejor, porque cada vez es más necesario evitar el cambio y el deterioro y la catástrofe climática. Si la catástrofe climática ocurre junto con la catástrofe económica y financiera y monetaria y fiscal que se avecinan, entonces la humanidad se va a hacer pedazos. Y eso sí no puede aceptarse. Eso no se puede aceptar tranquilamente. Hay que entender el problema de la crisis de la reproducción en escala ampliada. Dicho de otra manera, la desaceleración es lo mismo, dicho de otra manera. Las dificultades de la reproducción ampliada del capital, porque el capital va hacia la destrucción del trabajo. No lo necesita y quiere escaparse de la crisis yéndose a vivir a Marte. Eso es locura.
Bueno, pero el capital está loco. Sí, así Lo es. dijo Lukács muy claramente. La trayectoria del irracionalismo de Schelling a Hitler. Bueno, ¿saben en qué fundó su filosofía Schelling? En el yo. Ahí empieza el irracionalismo. Idealismo también. Pues, El irracionalismo es idealista. El materialismo no se puede permitir la irracionalidad porque no checa. saber qué, Ricardo, ¿qué nos dices para cerrar aquí? Pues Con broche bueno, es de oro interesante nuestro lo que se está comentando. Digo, si hay una idea de que estamos en una crisis absoluta, entonces significa que estamos ante un nuevo paradigma en donde se está replanteando las bases mismas del sistema capitalista, y entonces hay la posibilidad de que se desarrolle otras alternativas como la China, con un socialismo, digamos, a lo chino, que bueno, yo creo que se está configurando, no sabemos, yo al menos pienso que, digamos, sería lo ideal, pero que Estados Unidos y sobre todo todavía su capacidad militar, y la disputa con China comercial, pues digamos, pueden matizar o no matizar, a lo mejor podrían alargar esta situación y recomponer el sistema. No sabemos qué pueda ocurrir. Lo cierto es que hay la experiencia de una serie de países, China, India, en América Latina, Brasil, ahora la expectativa en Chile sobre todo, si hay un cambio, si por ejemplo las grandes movilizaciones no solo terminan en un nuevo marco constitucional, sino van más allá en Argentina con esta posibilidad de un nuevo gobierno. Se puede ir configurando, y la declinación obviamente de Estados Unidos en toda la cuestión técnico-científica, en fin, pues sí abren posibilidades de una alternativa distinta para los países. Puede ser socialismo, digo, qué bueno, va a ser un nuevo socialismo que deje todos los males endémicos que generó la Unión Soviética y la experiencia de sus otros países. Tiene que ser un socialismo renovado, más democrático, y sobre todo que piense en no solo en la cuestión del desarrollo económico, la desigualdad, sino sobre todo que abata o que detenga la catástrofe ambiental. Perfecto. Bueno, pues amigos, la verdad es que, como ustedes podrán ver, ya tenemos aquí más de 1 hora y media, ¿verdad? Y la verdad es que podríamos seguir aquí platicando y discutiendo estos asuntos muchas horas, porque todos los que estamos aquí somos gente entusiasma para esta cuestión. La prueba está que estamos aquí y nos gusta. Nos resta volver a invitar aquí al doctor y a Ricardo, José, ¿verdad? Para que no nos dejen aquí solos. ¿Cómo ves? Sí, así es, para que nos compartan sus puntos de vista y nos ayuden a llegar más a la gente, que aunque se asusten, ¿no? No se asusten. Es bueno. La gente no debe tener miedo. Debe tener miedo a no querer a no saber, y peor todavía, preferir no saber a saber y asustarse. Pues es un dilema. Claro que saber intranquiliza, pero no saber no nos va a ayudar. Tenemos que saber de qué tamaño son los problemas. Así es. Porque nos engañamos todos con mucha facilidad, porque nos gusta pensar que las cosas van a salir bien. Eso es una
Esa es una perversión de los seres humanos. Se llama esperanza. No lo infundió el cristianismo, pero es mejor el realismo de la verdad a la ilusión esperanzadora en algo que no va a suceder. El capitalismo no es eterno. Así es. Cada vez que se enferma, mata a diestra y siniestra. Ahorita está matando en Estados Unidos, está matando en Bolivia, está matando en Irak, en Chile, está matando Colombia, en Chile. Eso. Ese capitalismo agonizante es muy peligroso. No es lo mismo el capitalismo que está creciendo a este que está agonizando y que sabe que está enfermo y que sabe que está enfermo de muerte. Y que tiene a Trump de presidente. Y que tienen al hombre más cretino que encontraron, porque ese cretinismo está muy bien representado, porque hay muchos parecidos con los demás que andan por ahí por las calles, los trompistas. Bueno, el trompismo es el fascismo moderno. Así es. Es estúpido, bruto, torpe, misógino y le reta al mundo todos los días con Twitter. Obedece o atente a las consecuencias. Evo no obedeció. Está bien. Pues, doctor Ricardo, pues muchas gracias, les agradecemos su presencia. Por la desobediencia de los pueblos. Ya no necesitamos que se porten bien. Necesitamos que sepan por qué se tienen que portar como se tengan que portar para ser libres. No se suplica ni se pide libertad. Claro. Se usa. Se usa hasta la orilla del camino. Pues gracias, doctor José. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta otra ocasión. Por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y saludos a todos los compañeros que nos están escuchando. Gracias, ¿Cómo no? saludos. Nos esperamos aquí para el próximo lunes, compañero. Que sigamos. Los que nos estuvieron oyendo y no se asustaron ni no le cambiaron, ni le apagaron. Gracias por eso. Gracias y buenas noches. Gracias. Tardes, noches.